Advertencia. Página vacía. Advertencia. Página vacía. Advertencia. Página vacía. La Biblia en su contexto. Cómo mejorar su estudio de las escrituras. Preparad el camino editorial @preparad el camino http://preparadelcamino.com. Copyright C. Keener traducción. Traducciones Nacar, David Gomero y Yaima Gutiérrez, edición. Preparad el camino diseño y maquetación. Jonathan J. García. Este manual puede ser compartido sin costo alguno, pero solo con la condición de que siempre sea gratis y que permanezcan estos créditos. Xareware H para uso público, fue originalmente diseñado para ser usado con estudiantes de Nigeria, no para ser publicado ni para obtener remuneración financiera. La presente edición fue publicada por Preparad el Camino de igual forma, para que permanezca gratuita. La misión de Preparad el Camino es producir, editar, recopilar, distribuir y difundir material de calidad. Para la edificación del cuerpo de Cristo, buscando principalmente no poner un estorbo económico. Contenido. Introducción 1. Contexto. La importancia del contexto. Niveles de contexto. Objeciones en cuanto al contexto respondiendo ante Dios. 2. Conociendo el contexto dentro de los versículos. El contexto del párrafo. Practique usted mismo el contexto del párrafo, examinándote. Conclusiones. 3. El contexto integral del libro. 1. La reconciliación judío-gentil en Romanos. 2. La justicia para los pobres en Santiago. 3. El juicio de David en 2 Samuel 12:11. 4. Los hermanos más pequeños en Mateo 25:40. 5. Lo que significa creer en Juan 3:16. 6. Bajo la ley en Romanos 7:7. Recriminando a los cristianos que no tienen amor en 1 Corintios 13:8. La vida bautizada en el Espíritu en Marcos 1:8-9. Cómo hacer discípulos en Mateo 28:18-20. 10. Lealtad hasta la muerte en Juan 13:34-35. 11. El castigo de Judá en Génesis 38:12. Ríos de agua viva en Juan 7:37-38. 13. El carácter de Moisés en Éxodo 6:10-30. 14. El engaño de Rebeca, Gn. 27:5-10-15. El echar suertes en Hechos 1:26. Algunas observaciones finales sobre la teología bíblica. Principios para la interpretación de un libro completo. 4. Otros principios del contexto. Contexto del autor. Métodos de anticontexto que tenemos que evitar. Hacer bosquejos para captar el hilo del contexto. 5. Trasfondo bíblico. Algunos ejemplos de enseñanzas específicas de cultura encontradas en la Biblia usando el trasfondo cultural. 6. Ejemplos de trasfondo cultural. 1. La nueva palabra en Juan 1:14-18. 2. La adoración en espíritu en Juan 4:23-24. 3. El mensaje de Dios en el tabernáculo. 4. ¿Por qué Sara usó el vientre de Agar y luego la expulsó? 5. Mateo 2:1-16-6. Guardando la palabra de Dios en Mateo 5:18-19. 7. La oración del reino en Mateo 6:9-13-8. Soldados enemigos torturan y se burlan de Jesús en Mateo 27:34-9. El adulterio y el asesinato en Marcos 6:17-29-10. El nacimiento de un nuevo rey en Lucas 2:1-14-11. Exigencia de los discípulos en Lucas 9:58-62-12. El regocijo de los amigos de Dios en Lucas 15:18-32-13. El primer gentil cristiano en Hechos 8:26-27-14. Pablo predica a filósofos en Hechos 17:22-31-15. Pablo adapta antiguas reglas de familia en Efesios 5:21-6-9-16. Jesús reprende a los autosuficientes arrogantes en Apocalipsis 3:15-18-7. Contexto de género 1. La narrativa 2. Las leyes en la Biblia 3. Oraciones y cánticos bíblicos, especialmente los Salmos 4. Proverbios 5. La literatura romance 6. Las enseñanzas de Jesús 7. Los Evangelios 8. Las epístolas 9. Profecía 8. Apocalipsis. Un historial de malinterpretaciones. Perspectivas respecto a Apocalipsis. El uso de simbolismos. Contexto integral del libro. Trasfondo. Otras aplicaciones de imágenes del Antiguo Testamento. 9.
Conclusión. Nota sobre el autor. Introducción. En los días de Josías, el libro de la ley fue encontrado en el templo, y la humilde respuesta por parte de Josías a lo que el libro exigía cambió su generación. Más adelante, Jesús enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, quienes, con tanta preocupación por la ley, la habían enterrado bajo sus tradiciones religiosas. Durante la Edad Media, numerosas órdenes monásticas encontraban a menudo que la Iglesia, u otras órdenes anteriores, se encontraba corrompida y lejos del mensaje de los apóstoles, y les llamaba a que lo retomaran. John Wycliffe, un profesor de la Biblia en Oxford, desafió a la jerarquía eclesiástica de su época. Después de haber perdido su puesto, comenzó a enviar a sus estudiantes a los campos con traducciones de las Escrituras para que predicasen. Aunque Inglaterra detuvo su labor, esta permaneció latente, lista para florecer otra vez en la Reforma inglesa un siglo después. Lutero, profesor que enseñaba la Biblia, desafió la explotación de los campesinos llevada a cabo por la jerarquía eclesiástica, llamando a la Iglesia a que fuera de vuelta a las Escrituras. Otros reformadores tuvieron el mismo énfasis, algunos queriendo llevar el asunto más allá de lo hizo Lutero. Cuando muchos luteranos llegaron a ser indulgentes en su fe, Philip Jacob Spener, profesor de la universidad, contribuyó a motivar el movimiento pietista con su enseñanza bíblica, también haciendo un llamado a que la gente viviera las Escrituras. A través de la historia, muchos de los avivamientos más grandes sucedieron cuando la gente se volvía a las Escrituras, permitiéndole que les desafiara a escuchar nuevamente el mensaje de Dios en su generación. En muchas partes del mundo la Iglesia necesita regresar a la Biblia tanto o más que aquellos, buscando de Dios un viento fresco del Espíritu que desafíe muchas de las cosas que se hacen en el nombre de Dios, su palabra o su Espíritu. Que podamos orar por tal avivamiento, escudriñar las Escrituras por nosotros mismos, y convertirnos en agentes de Dios propagando su mensaje. He desarrollado esta asignatura a partir de los principios más básicos, hasta los más complejos. A algunos estudiantes les podrá parecer que principios como el del contexto son demasiado básicos, y quizás deseen saltarlos. Pero antes que lo hagan, les animo a que busquen muestras de ejemplos de contexto. Muchos quedarán sorprendidos de cuántas canciones, sermones y dichos populares han tomado los textos fuera de su contexto. En otras palabras, una cosa es afirmar que creemos en el contexto, y otra muy diferente es practicar esa habilidad de manera coherente. He ofrecido ejemplos concretos que nos ayuden a lidiar con esa realidad y nos motiven a aplicar nuestra creencia de manera más rigurosa en el contexto. El contexto es esencial porque esa fue la manera en que Dios inspiró la Biblia, no con versículos aislados y al azar, sino con un continuo fluir de pensamiento al cual esos versículos contribuyen. Quizás algunos problemas de interpretación se den por sentado, pero los trataré de forma breve en la introducción, porque algunos cristianos tienen problemas a la hora de llevarlos a la práctica. La meta principal de estudiar la palabra de Dios es conocer mejor a Dios, y mientras mejor le conozcamos, mejor entenderemos su palabra. Puesto que Dios nos dio la Biblia como un libro escrito que contiene mucha historia, Él espera que usemos principios literarios e históricos cuando la estudiemos, pero a la vez, esta recoge el mensaje del corazón de Dios para su pueblo, para que no la veamos como una mera materia de interés intelectual o por simple curiosidad. Aquellos que se convierten en expertos desde un punto de vista puramente intelectual o hasta meramente religioso pueden llegar a convertirse en personas como los escribas, que se oponían a nuestro Señor Jesús. Debemos recordar que este libro, a diferencia de otros libros normales, tiene el derecho de hacer exigencias morales sobre nuestras vidas. No debemos llegar a ser expertos que alardeemos de nuestro conocimiento, sino debemos humillarnos ante el Dios de las Escrituras. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y del conocimiento, Proverbios 1, 7, 9, 10. Nuestra tendencia humana con respecto a las Escrituras es encontrar allí lo que nos convenga, sea para justificar nuestro comportamiento o para confirmar lo que ya nos ha sido enseñado en nuestra iglesia, por medio de nuestra tradición o por otros maestros a quienes admiramos. Los esclavistas trataban de justificar su comportamiento a partir de la Biblia. Muchas sectas justifican sus doctrinas a partir de la Biblia, pero a veces nosotros los cristianos hacemos lo mismo. Si tememos a Dios, vamos a querer escuchar solamente lo que nos enseña su palabra, y vamos a querer escucharlo lo más claramente posible. También debemos estar dispuestos a obedecer a Dios una vez que le hayamos escuchado.
Santiago 1:5 nos dice que si queremos sabiduría, debemos, al igual que Salomón, pedirla, pero tenemos que pedirla con fe, insiste él. 1:6, y luego explica que la fe verdadera es aquella que está presta a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. 2:14-26. Si realmente oramos para que Dios nos enseñe la Biblia, y deberíamos hacerlo así, vea el Salmo 119. Debemos orar con el tipo de fe que está presta a abrazar lo que encontramos en la Biblia. Debemos acoger lo que allí encontremos, aun si es algo que no sea muy popular, aun si fuera algo que nos metiese en problemas, y hasta incluso si nos desafiara nuestro estilo de vida. Es en un precio alto, pero trae un beneficio. La emoción de hacer nuevos y frescos hallazgos, en vez de simplemente escuchar lo que esperábamos escuchar. Estudiar la palabra de Dios con un corazón abierto y sediento es una de las maneras en que expresamos nuestro amor por Dios. El principal mandamiento de Dios para Israel era su declaración de que Él es uno, Deuteronomio 6:4. Es por ello que aquí no hay cabida para la idolatría. Por lo tanto, Él le exhorta a su pueblo que le ame a Él nada más, con un corazón fiel y con todo su ser, Deuteronomio 6:5. Aquellos que aman a Dios de esta forma, hablarán todo el tiempo de su palabra, en donde quiera que vayan y a cualquiera que encuentren, Deuteronomio 6:6-9. Si realmente Dios toma el primer lugar en nuestras vidas, entonces su palabra será primordial para nosotros y nos absorberá. Muchas veces la gente se pierde lo que hay en el corazón de la palabra de Dios. Los fariseos debatían acerca de detalles, pero les faltaba un mayor espectro del corazón de justicia, misericordia y fidelidad que posee Dios, lo que Jesús llama los preceptos de más peso de la ley, Mt. 23, bla. Como diría la conocida expresión, no, veían el pueblo por las casas. Toda la escritura es la palabra de Dios, pero algunas partes nos enseñan de su carácter más que otras. Por ejemplo, aprendemos más directamente de la revelación de Dios a Moisés en Ex 33-34, que de los rituales de Levítico. Quizás hasta ni escuchemos bien a Dios cuando leemos la Biblia, simplemente porque nuestro trasfondo nos predispone a pensar que Dios es estricto o indulgente. En donde buscamos para encontrar la revelación central del carácter de Dios, los preceptos más pesados de los que habla Jesús, que nos ayude a aplicar de manera correcta el resto de la palabra de Dios. Dios reveló su ley a Israel, pero tanto los profetas del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento muestran que algunos aspectos de esa ley se aplicaban directamente tan solo al Israel antiguo en un tiempo en particular, aunque podemos aprender de sus principios eternos. Los profetas ofrecían aplicaciones dinámicas de la ley basados en el conocimiento del corazón de Dios. Pero Dios reveló más su corazón y su palabra al enviarnos a Jesús. Cuando su palabra se hizo carne, nos reveló el corazón de Dios, JN 1:18. Cuando Moisés recibió la ley en el monte Sinaí, vio parte de la gloria de Dios, parte de su carácter de gracia y verdad, pero nadie pudo ver completamente a Dios y vivir. Ex 33:18-20. 34:6. Sin embargo, en la palabra hecha carne, Dios reveló completamente su gracia y verdad gloriosas, JN 1:14-17. Entonces el Dios que nadie ha visto se ha revelado completamente en Jesucristo, JN 1:18. 14:9. En este estudio veremos más allá del contexto. El contexto de todo el libro, el trasfondo y principios específicos para entender los tipos de escritos en la Biblia, tales como los salmos, los proverbios, las leyes y las profecías. Estos son principios esenciales para aprender lo que Dios les estaba diciendo a los primeros lectores, un paso necesario a la hora de escuchar cómo aplicar el mensaje de Dios en nuestros días. Pero aún necesitamos el Espíritu de Dios para que nos guíe en cómo aplicar su mensaje a nuestras propias vidas, a la iglesia del presente y a nuestro mundo. Existe más de una forma de escuchar la voz de Dios, por ejemplo, le escuchamos en oración, pero es por medio del estudio de las Escrituras que aprendemos a reconocer de manera clara la voz de Dios cuando Él nos habla de otras maneras. Pablo nos enseña estas dos cosas, que conocemos en parte y en parte profetizamos, 1:13-9. Es por eso que es bueno que dependamos tanto de las Escrituras y del Espíritu para que nos ayuden a escuchar claramente, pero ciertamente el Espíritu no va a decir nada que contradiga a lo que Él ya ha inspirado que digan las Escrituras, la forma en que nos la dio, en contexto. La Biblia en su contexto 12 capítulo 1. Contexto. ¿Alguna vez le han citado fuera de contexto?
A veces las personas citan algo que usted dijo, pero al ignorar el contexto de lo que usted dijo, pueden alegar que usted dijo algo diferente, a veces lo opuesto a lo que usted quiso decir. A veces cometemos este mismo error con la Biblia. Es así que sectas como los Testigos de Jehová o los mormones usan la Biblia para defender sus enseñanzas no bíblicas. Uno de los recursos más importantes para entender la Biblia está en ella misma: el contexto. Algunos lectores quieren saltar inmediatamente a versículos que estén en cualquier parte de la Biblia. A veces lo hacen usando las referencias que se encuentran en los márgenes de su Biblia. Sin embargo, estos fueron añadidos por los editores y no son parte de la Biblia en sí. Desafortunadamente, podemos hacer que la Biblia diga casi cualquier cosa si combinamos diferentes versículos. Incluso hasta versículos que suenen similares, en el contexto pueden referirse a temas muy diferentes. Usando este método, cualquiera podría pensar que el versículo de Romanos 3:28, que dice que el hombre es justificado por fe sin las obras, contradice el de Santiago 2:24, que dice que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. En contraste, cada pasaje tiene sentido de manera especial si lo leemos en su contexto. El fluir de pensamiento de lo que viene antes y después del pasaje que estamos estudiando. En contexto, Santiago y Pablo quieren decir algo diferente cuando se refieren a fe. Ambos afirman que una persona se justifica ante Dios solo por medio de una fe genuina que se expresa en una vida de obediencia bastante consecuente. Vea más adelante nuestra discusión del asunto. Si ignoramos el contexto, casi siempre vamos a malinterpretar lo que leemos en la Biblia. Los estudiantes de niveles avanzados pueden desear saltarse a capítulos posteriores, pero debido a que muchos estudiantes suponen que entienden el contexto mejor de lo que la realidad demuestra, instamos a los lectores a que al menos prueben el siguiente capítulo antes de seguir más adelante. 1. Contexto, contexto, contexto. 13. La importancia del contexto. El contexto es la manera en que Dios nos dio la Biblia, un libro a la vez. Los primeros lectores de Marcos no recurrieron a Apocalipsis para que les ayudase a entender Marcos. Apocalipsis no se había escrito todavía. Los primeros lectores de la carta a los Gálatas no tuvieron una copia de la carta que Pablo escribió a los romanos que les ayudase a entenderla. Estos primeros lectores sí compartían cierta información común con el autor aparte del libro que recibieron. En este manual llamamos a esta información compartida trasfondo, cierto conocimiento de la cultura, historia bíblica que le antecede, etc. Pero lo más importante era que tenían el ejemplar individual de uno de los libros de la Biblia enfrente de ellos. Por lo tanto, podemos estar confiados de que los escritores de la Biblia incluyeron lo suficiente en cada uno de sus libros para ayudar a que los lectores entendiesen cada libro sin tener que acudir a referencias que no tenían. Por esa razón, el contexto es la clave académica más importante para la interpretación bíblica. El trasfondo, lo que el escritor daba por sentado, también es importante. Retomaremos ese tema en otro capítulo más adelante. A menudo, ministros que son muy populares en nuestros días citan de manera aislada varios versículos que han memorizado, aunque esto signifique que usualmente dejarán el 99% de los versículos bíblicos sin predicar. Una persona, aparentemente bien preparada, le dijo a un maestro de la Biblia que ella pensaba que el propósito de tener una Biblia era para buscar los versículos que el ministro citaba en la iglesia. Pero la Biblia no es una colección de los versículos favoritos de la gente con mucho espacio en blanco entre ellos. Usando los versículos fuera de contexto se podría demostrar cualquier cosa acerca de Dios, o justificar casi cualquier tipo de comportamiento así como lo testifica la historia. Pero en la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo en sus hechos en la historia, en los registros inspirados de esos hechos y en la sabiduría inspirada de sus siervos cuando se refieren a situaciones específicas. Las personas en mi cultura dan valor a todo lo que sea instantáneo, puré de papas instantáneo, comidas rápidas y muchas otras. La Biblia en su contexto, cosas por el estilo. De la misma manera, muchas veces tomamos atajos para la interpretación de la Biblia citando versículos al azar, o suponiendo que otros que nos enseñaron los han interpretado correctamente. Cuando esto sucede, dejamos de ser diligentes en buscar la palabra de Dios. Pr. 2, 2, 5, 4, 7, 8, 17, 2 Ti. 2, 15. Un ministro muy prominente de Estados Unidos, Jim Bakker, estaba tan ocupado con su ministerio en favor de millones de personas, que no tenía tiempo para estudiar las escrituras cuidadosamente en su contexto. Él confiaba en que sus amigos, cuyas enseñanzas ayudaba a promover, seguramente lo habían hecho.
Luego, cuando colapsó su ministerio, pasó muchas horas escudriñando las escrituras con sinceridad, y para su horror, se percató de que en algunos puntos, las enseñanzas de Jesús, interpretadas en el contexto, significaban exactamente lo opuesto a lo que él y sus amigos habían estado enseñando. No es bueno nunca depender simplemente de lo que alguien más diga que Dios dice, 1 13, 15, 26. Descubrí esto por mí mismo cuando, siendo un cristiano joven, comencé a leer 40 capítulos de la Biblia al día, suficiente para leer el Nuevo Testamento cada semana o la Biblia completa cada mes. Quedé impresionado al descubrir cuánta escritura había en esencia ignorado entre los versículos que había memorizado, y de cuán cuidadosamente el texto intermedio conectaba aquellos versículos. Me había estado perdiendo tanto, por simplemente usar la Biblia para defender aquello que ya creía. Después de que uno comienza a leer la Biblia leyendo un libro a la vez, rápidamente reconoce que los versículos sacados fuera de su contexto casi siempre quieren decir algo diferente cuando son leídos en su contexto. De hecho, no podemos fingir que la mayoría de los versículos se entienden si son sacados del contexto. Aislar los versículos de su contexto le falta el respeto a la autoridad de las Escrituras, puesto que este método de interpretación no puede ser aplicado de manera coherente a toda la Escritura. Lo que este hace es tomar versículos que parecen explicarse por sí solos, pero deja a un lado la mayor parte de la Biblia, y la hace incapaz de ser usada de la misma manera. Predicar y enseñar la Biblia de la manera que ella nos invita a interpretarla en su contexto original nos explica la Biblia de manera precisa, y a la vez provee a los oyentes un buen ejemplo de cómo pueden aprender mejor de la Biblia por sí mismos. Si leemos algún otro libro, no tomaríamos simplemente del medio del libro una declaración aislada e ignoraríamos las declaraciones que le rodean, y que nos ayudan a entender la razón por la que se hizo tal declaración. Si le diésemos un libro de cuentos a un niño que ya está aprendiendo a leer, lo más probable es que ese niño comience a leerlo desde el principio. El que tan a menudo la gente lea la Biblia fuera de contexto, más adelante ofreceré ejemplos, no es porque sea algo natural en nosotros, sino porque hemos sido enseñados de la manera errada por ejemplos frecuentes. Sin faltarle el respeto a aquellos que han hecho lo mejor que han podido sin haber entendido el principio del contexto, debemos aprovechar ahora la oportunidad de comenzar a enseñar a la próxima generación a interpretar la Biblia de la manera correcta. Muchas contradicciones que algunos lectores dicen encontrar en la Biblia surgen simplemente de ignorar el contexto del pasaje que citan, saltando de un texto a otro sin tomarse el tiempo de primero entender cada texto en sus propios términos. Para desarrollar un ejemplo de lo ofrecido anteriormente, de que cuando Pablo dice que una persona es justificada por la fe sin obras, Romanos 3, 28, su contexto deja claro que él define la fe como algo más que la aprobación pasiva a un punto de vista. La define como una convicción de que Cristo es nuestra salvación, una convicción sobre la cual uno descansa su vida, Ro. 1, 5. Santiago declara que nadie puede ser justificado por la fe sin obras, Santiago 2, 14, porque él usa la palabra fe para referirse a la aprobación sencilla de que algo es verdadero, 2, 19. Él exige que tal aprobación sea demostrada activamente por la obediencia, para mostrar que es genuina, 2, 18. En otras palabras, Santiago y Pablo usan la palabra fe de maneras diferentes, pero no se contradicen entre ellas en cuanto al sentido. Si ignoramos el contexto y simplemente conectamos diferentes versículos sobre la base de que las palabras se parecen, entonces terminaremos con contradicciones bíblicas que los escritores originales nunca se hubiesen imaginado. La Biblia en su contexto, niveles de contexto. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que debemos leer la Biblia en contexto, pero ¿hasta dónde contextualizamos? ¿Será suficiente simplemente leer el versículo que le antecede y el que le sigue al que estamos citando? ¿O deberíamos estar familiarizados con el párrafo que va delante y con el que va después? ¿O deberíamos estar familiarizados con todo el libro de la Biblia en el cual toma lugar el pasaje? Aunque en la práctica la respuesta a esta pregunta depende hasta cierto punto de la parte de la Biblia que estemos estudiando, el contexto es menos extenso en Proverbios que en Génesis, o que en 2 Corintios. Como regla general debemos pensar en cada pasaje teniendo en cuenta su contexto inmediato y a la vez el contexto del libro de la Biblia en que se encuentre. Muchos eruditos bíblicos han hablado sabiamente acerca de varios niveles de contexto para cualquier texto. En primer lugar, la mayoría de los textos tienen un contexto inmediato dentro del párrafo en que se encuentran o en los párrafos que los rodean.
En segundo lugar, podemos tener en cuenta el contexto de todo el libro en el que se encuentra el pasaje, que es la unidad del texto como un todo, respecto a la cual podemos estar seguros de que los primeros escritores esperaban que los primeros lectores tuviesen delante de ellos. En tercer lugar, a veces necesitamos tener en cuenta todo el contexto de la enseñanza de ese escritor. Por ejemplo, aunque los corintios no podían consultar la carta de Pablo o a los gálatas, ellos estaban familiarizados con un trasfondo más amplio de sus enseñanzas de lo que nosotros solamente encontramos en un orar de Corintios, porque durante 18 meses Pablo les enseñó personalmente, Hechos 18:11. Todo lo que podamos aprender acerca de la enseñanza de Pablo, nos puede ser útil, teniendo en cuenta que le demos la primera prioridad a lo que le dice a su audiencia en la carta específica que estamos tratando de entender. En cuarto lugar, existe el contexto de la información compartida, el trasfondo que el escritor original compartía con sus lectores. Parte de este trasfondo puede estar disponible en la Biblia, por ejemplo, Pablo esperaba que muchos de sus lectores conociesen el Antiguo Testamento. Pero averiguar el trasfondo también puede necesitar investigación extra, aunque los primeros lectores, quienes normalmente ya lo sabían, lo podían dar por sentado. Finalmente, podemos observar el contexto de la revelación completa de Dios en la Biblia. Pero este debe ser nuestro último paso, no el primero. Demasiadas veces queremos explicar un versículo a la luz de otro, antes de haber entendido realmente cualquiera de los dos a la luz del contexto inmediato en el que ocurren. Como en el ejemplo de Romanos y Santiago que ya mencionamos, una palabra o hasta una frase en particular no llevan siempre el mismo significado en cada pasaje. 2 Timoteo 3, 16, 17 declara que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura comunica un sentido que es esencial para la Iglesia, como ya lo hemos puntualizado, sin espacios en blanco entre nuestros versículos favoritos. Sin embargo, para aplicar este principio debidamente, debemos determinar de qué unidad de la Biblia se encuentra hablando Pablo, lo que quiere decir como escritura. Obviamente Pablo no se refiere simplemente a las palabras individuales de la Biblia. Aunque las palabras individuales en la Biblia son importantes porque contribuyen al significado del texto, pero una palabra individual, aislada en sí misma, no puede transmitir mucho significado. Necesitamos la palabra y, pero por sí sola no comunica ningún significado universal o específicamente cristiano. Debemos estar seguros de predicar de la Biblia, no de un diccionario. Este es el peligro de que nos enfoquemos en las palabras por sí solas, en vez de en su función más amplia en oraciones y pasajes. A pesar de que este principio es obvio, que las palabras individuales no son la unidad primaria de significado, los que leen la Biblia a veces lo ignoran. Una vez leí un devocional basado en Ezequiel 28 que se enfocaba en la palabra sabiduría, y el cual explicaba cuán maravillosa era la sabiduría, basada en su significado en un diccionario de hebreo. El escritor explicaba con detalles la necesidad de tener sabiduría y nunca se molestó en señalar que la Biblia en su contexto Ezequiel 28 se refiere al malvado príncipe de Tiro, quien se gloriaba en tener sabiduría, la cual representa la simple sabiduría mundanal. En otras palabras, este expositor no estaba predicando a partir de Ezequiel 28, sino de un diccionario de hebreo. Aquellos que siguen el significado de una palabra a través de toda la escritura, y luego preparan todo un sermón basado en sus resultados, les pudiera ir mejor, siempre y cuando reconozcan las diferentes formas en que la palabra puede ser usada en diferentes pasajes. A veces no necesitamos estudiar el significado de una palabra de esta manera. Pero aquellos que predican a partir de un listado de versículos en donde aparece esa palabra, todavía corren el riesgo de estar predicando a partir de una concordancia, y no de la Biblia misma. Dios no inspiró la Biblia en secuencia de concordancia. La inspiró libro por libro. Incluso, enfocarse en un versículo leído en su texto inmediato puede ser problemático, aunque menos problemático, porque ese versículo puede que no represente una unidad de pensamiento completa. Las referencias de versículos no fueron añadidas a la Biblia cuando estaba siendo escrita, sino que fueron añadidas después que estuvo terminada. La unidad de pensamiento es a menudo más grande que un versículo, y no puede tener el sentido correcto fuera de su contexto. Por ejemplo, que Jesús llorara puede ser instrucción útil para algunas personas que piensan que llorar es un signo de debilidad, pero recordar el contexto nos da un principio más generalmente útil. Jesús lloró porque lloró con amigos que estaban sufriendo dolor. Este ejemplo nos enseña que es importante llorar con aquellos que lloran, y que Jesús mismo se preocupa por nuestro dolor lo suficiente como para compartir nuestro dolor junto a nosotros.
Usualmente podemos tomar un párrafo como toda una unidad de pensamiento, pero hasta los párrafos en ocasiones no representan la unidad total de pensamiento en el texto. Los párrafos varían en tamaño, pero los identificamos como párrafos distintos precisamente porque son en sí mismos pensamientos completos. Sin embargo, estas unidades de pensamiento a menudo se conectan con otras unidades de pensamiento de manera tal que se torna difícil separarlas de los pensamientos que le rodean. Aunque la mayoría de los párrafos contienen por lo menos un dato o principio, ese dato es a veces demasiado corto para ser usado por sí solo como la base para todo un sermón. Por mucho que prefiero la predicación expositiva, predicar a partir de un párrafo o pasaje, algunos textos no se prestan tan fácilmente para este tipo de enfoque. Por ejemplo, cuando Pablo se despide de sus amigos en Hechos 20, 36, 38, el indiscutible amor que se tenían, evidenciado en la triste despedida, nos proporciona un dato crucial. Debemos tener en el presente ese tipo de amor y de entrega a los unos por los